Es turno de la abogada Juliana Loza. En su argumentación, hubo un momento en que la abogada se dirigió directamente al fiscal Domingo Pérez, que como siempre está atento y pide objeción al juez, que le da la razón. Los letrados siempre se deben dirigir a través del juez y nunca de frente. En la línea de sus colegas, denuncia la arbitrariedad del fiscal Domingo Pérez en el debido proceso. Aquí el video. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, si antes esta defensa creía y sigue creyendo que la Fiscalía se ha equivocado por un acto arbitrario y no por alguna otra cuestión en haber cerrado abrupta y arbitrariamente esta investigación, hoy lo ha confirmado. Y hoy lo ha confirmado, señor magistrado, porque no ha respondido a ninguna de nuestras afirmaciones y argumentos. No ha respondido porque no tiene cómo sustentar que en efecto se nos ha causado una grave afectación a los derechos fundamentales. Señor fiscal, usted sí es autónomo. Lo dice la Constitución, artículo 158, y lo dice su ley orgánica, artículo 1. Sin embargo, señor fiscal, y usted lo sabe, como representante de la legalidad, y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en sendas sentencias. Señor magistrado, creo que el debate se debe dirigir por intermedio de usted, con el debido respeto lo digo, señor magistrado, porque la abogada se está dirigiendo directamente. Está bien, señor fiscal. Tiene razón, doctora. Usted se debe dirigir al despacho. Continúe, doctora. Gracias, señor. Y esta autonomía, señor magistrado, del Ministerio Público, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, tiene entre sus atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho. Pero además, no se debe descuidar, señor magistrado, que en tanto órgano constitucionalmente constituido, al Ministerio Público le es exigible que en el desarrollo de sus actividades las despliegue dentro de los mandatos normativos impuestos por la Constitución. La actividad del Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio de interdicción de la arbitrariedad que se hace como un límite a la facultad discrecional de la propia Constitución. Le hace la sentencia 2920 del 2012, proceso de habeas corpus Tribunal Constitucional. Esta autonomía, señor magistrado, sí existe y está constitucionalmente reconocida. Sin embargo, señor magistrado, y conforme lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en la sentencia 6167-2005, habeas corpus, el grado de discrecionalidad atribuida al Ministerio Público para que realice la investigación se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben a actividades caprichosas e infundadas desde una perspectiva jurídica, b, decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad, y c, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Es cierto, señor magistrado, que existe el principio acusatorio y que debe respetarse, y por ello estamos ante usted en esta audiencia, porque usted es un juez de garantías, y nosotros como abogados defendemos la posición para que no se vulneren los derechos fundamentales de quienes están siendo investigados. Es cierto que la Fiscalía dirige la investigación, sí, pero siempre, señor magistrado, respetando el criterio de objetividad conforme lo establece el artículo 6.2 del título preliminar, la casación 724-2014 Cañete, y la proscripción de la arbitrariedad tantas veces exigidos por el Tribunal Constitucional como lo acabo de mencionar. Es cierto que el señor fiscal y la Fiscalía, por establecimiento del ordenamiento procesal penal, puede cerrar la investigación, sí, pero debe de hacerlo dentro de un marco armónico conforme lo ordena la Constitución y lo reconoce el ordenamiento procesal penal. Hacer lo contrario, señor magistrado, implicaría a todas luces desconocer no solamente los derechos fundamentales de los imputados, sino en general al debido proceso. Si fuera así, señor magistrado, ¿para qué existen entonces las defensas y para qué a una persona se le considera investigada si no es para defenderse? Esta no es una pretensión ilegal, menos dilatoria ni obstruccionista. Esta es una petición de respeto de los derechos fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos, señor magistrado. Dice aquí se han sustentado que es para evitar el juicio oral. ¿Y acaso después de cerrada la investigación, donde tenemos derecho a defendernos, no existe la fase intermedia? Porque es que ya se nos mira automáticamente en una fase que ni siquiera ha empezado. Señor magistrado, hay aquí una cuestión fundamental, y lo dije en mi primera intervención. Se tiene que definir cuál es la finalidad de la investigación, y la finalidad de la investigación se circunscribe respetando el principio de criterio de objetividad. Esto es, se investiga
no solamente para ubicar elementos de cargo y acusar, sino también para ubicar elementos de descargo que sirvan para un eventual sobreseimiento. Pero además, señor magistrado, y aquí hay algo que debe de tenerse en consideración. ¿Cuál es el deber del Ministerio Público? Y el deber del Ministerio Público está contenido en el artículo 159, y es defender la legalidad, señor magistrado, ¿no? Hay una cuestión adicional aquí. El señor fiscal se preguntaba, ¿en dónde, a qué derecho a la prueba se refiere la defensa? Y nos citaba los artículos correspondientes a la fase intermedia. Existe el artículo 84.5 del Código Procesal Penal y debe de hacerse una mirada obligatoria a eso. ¿Por qué? Porque tenemos como marco del debido proceso esta cuestión. Y hay otra cuestión adicional, señor magistrado, que la hace aún más grave aquí, aún más grave. No solamente, como le digo, porque no nos ha respondido aquí el señor fiscal los argumentos que nosotros hemos establecido, señor magistrado, sino por una cuestión muy práctica aquí, que me permito en este caso compartir la pantalla, si es que me lo permiten, pero habría que tener en cuenta una cuestión fundamental, señor magistrado, y esto es el artículo 139.14 de la Constitución. El artículo 139.14 de la Constitución, señor magistrado, y todos lo conocemos porque la Constitución está vigente, no la han cambiado, no la han dejado de lado, la Constitución está vigente y hay que respetarla. ¿Y qué dice el artículo 139.14? Que toda persona, como principio y derecho de la función jurisdiccional, a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En ningún estado del proceso. Señor magistrado, y siendo eso así, entonces, ¿por qué ahora, dentro de la argumentación del Ministerio Público, se pretende limitar el derecho de defensa tan solo a las fases posteriores a la investigación preparatoria? Es decir, ¿acaso la Constitución hace un deslinde de que en la investigación no tienes derecho, pero sí tienes derecho en el juicio oral? No, la Constitución es clara, 139.14, en cualquier estado del proceso, por tanto no se puede limitar el ejercicio pleno de este derecho fundamental. Voy terminando con lo siguiente, señor magistrado. Y aquí el fiscal me ha dado toda la razón. Dice que MBB no tiene legitimidad. Claro, no tiene legitimidad. ¿Y entonces por qué la acusa? ¿Y entonces por qué por la prensa, por boca del propio fiscal, se sabe que ha pedido su disolución y liquidación? Si ni siquiera tiene legitimidad, en palabras del propio fiscal, y sin siquiera haberse defendido, porque nunca nos entregaron los documentos para poder defendernos, y la justificación que a usted le dijeron, señor magistrado, que a usted le dijeron en enero del año 2021, que no se podía entregar los documentos, que reclamábamos para defendernos, porque era necesario para una pericia contable financiera, que el mismo día de cierre de investigación, dijeron que ya no. Ahora dicen que no tenemos legitimidad, ha citado una resolución porque no hay apoderado judicial. Claro, porque no somos parte del proceso. ¿Y entonces para qué acusa? Porque si el señor fiscal pretende alguna cuestión de imputación en contra de MBB, tiene que darle el derecho a defenderse en una investigación. No en fase intermedia, no en juicio oral, porque cada etapa procesal, conforme a la casación 1, tiene un propósito, tiene un objetivo, y eso ya lo dijo, señor magistrado, la Sala Penal Nacional de Apelaciones, y no me lo ha dicho en este caso, lo ha dicho en un caso del propio representante del Ministerio Público, hoy presente en esta audiencia, también llevaba. Y en el caso de Teodosiánica, ¿qué es lo que ha dicho en este incidente? Que cada etapa, en este caso, desde luego dice, los derechos que le son concedidos legalmente a la persona jurídica, en particular el derecho de defensa, reúnen diversas manifestaciones adecuadas a la finalidad de la etapa procesal en la que las encontraremos. Por lo que no se puede entender llanamente que el derecho de defensa, si bien continúa a lo largo del proceso penal, tenga las mismas manifestaciones en etapas procesales diferentes, ya que cada etapa del proceso tiene fines distintos. Dicho eso, señor magistrado, entonces, si es que el propio fiscal está reconociendo aquello, nos está dando absolutamente toda la razón. Esa investigación no debió cerrarse porque se estaba privando en todos los sentidos. Ya lo expuse y no he encontrado, no hemos escuchado respuesta alguna a nada de lo que hemos alegado ante usted el día de hoy por parte del señor fiscal, más allá de una disertación política y no jurídica. Lo cierto es que en este caso MBB nunca se pudo defender, pero no solo eso, sino que ni siquiera, conforme lo dice el fiscal, tiene legitimidad. Y si no tiene legitimidad, ¿para qué lo acusa, señor fiscal? Termino con lo siguiente, señor magistrado. La petición de nulidad es plenamente fundada, no solamente por la gravedad de los hechos que le hemos expuesto,
sino porque no hemos encontrado en este caso ningún pronunciamiento de respuesta por parte del señor fiscal. Hubiera sido bueno que abra vuestro despacho, el señor fiscal le responda a cada uno de los argumentos que nosotros hemos expuesto. Sin embargo, se ha corrido y no ha expuesto a ninguno. Hay que responder con la Constitución, respetando la Constitución, porque la Constitución, a saber, al día de hoy, 7 de mayo del 2021, está vigente. No la han cambiado, no la han modificado y tiene que respetarse. Hubiera esperado yo, y en verdad, por usted, señor magistrado, como juez de garantía, dentro de un proceso acusatorio y garantista, que el señor fiscal responda en manos de la Constitución, pero no lo ha hecho. Señor fiscal, responda, no se corra. Gracias, señor. Doctora, el debate es centrado, dirigido al juez. Pero bueno, ya acabó con su alocución. La abogada Juliana Loza manifiesta que no hubo respuesta de la Fiscalía y por eso piden la nulidad. Participa en los comentarios. Si tienes dudas, aquí lo puedes dejar. Para más noticias, ya te lo voy contando.